Netunautas, bienvenidas y bienvenidos a este canal. Mi nombre es Polska y estoy creando este espacio con todo mi amor para compartirte todas las herramientas, experiencias e información que he recolectado a lo largo de mis 30 años que llevo de vida para poder seguir trascendiendo, evolucionando y despertando de este letargo en el que nos ha sometido el sistema, nuestras creencias y bueno, todo eso se los explico en un video que les voy a dejar aquí, que es el primero. El día de hoy vamos a iniciar con el primer libro del cual vamos a platicar, que va a ser este de aquí, que se llama Xosha, que es del autor Isaac Bashevis Singer. Aunado a eso, en la primera parte del video, les voy a compartir un ejercicio que a mí me ha ayudado mucho a sacar el enojo y la ira, que en estos tiempos es tan necesario conocer. Acompáñenos y gracias por asistir. La primera herramienta del día de hoy será sacar nuestra ira. Estamos viviendo momentos en los que nos estamos encontrando con nosotras y nosotros mismos y posiblemente lo que estamos encontrando no nos gusta del todo. Al darnos cuenta que estaba nuestra mente todo el tiempo distraída con todo lo que veíamos afuera y ahora no podemos distraernos con el día a día, con el salir, el transportarnos, el estar distraídos o dispersos, estamos en contacto con nosotras y nosotros. Y a veces eso nos frustra y nos genera sensaciones de enojo, de ira, de angustia, que lamentablemente muchas veces estamos proyectando con personas que no lo deben de recibir. Los casos de violencia intrafamiliar han incrementado de una manera terrible en este confinamiento y eso ya no podemos permitirlo. Lo que nos lastima a nosotras o a nosotros no podemos proyectarlo con los animalitos o con nuestras hijas o hijos o con nuestra pareja, sea hombre o sea mujer. Por eso les voy a compartir esta herramienta que a mí me dio la maestra Enriqueta Olivari en un curso que tomé con ella y solamente necesitamos dos cosas. Una almohada, la almohada que sea de su preferencia, o un muñeco de peluche o un cojín. Igual entre más pachoncito mejor. Y un espacio que sea solamente para ti. Yo mis primeros años de vida, mis primeros 27 años de vida, los viví en la Ciudad de México. Entonces sé que a veces los departamentos o los espacios son muy pequeños y tener un momento de privacidad o individualidad puede llegar a ser complicado. Pero por favor te pido que le comentes a tu hermana o a tu hermano si compartes la habitación con ella o con él, o a tu mamá o a tu papá o a tu pareja, de dame chance, déjame la habitación 10 minutos para mí por favor, o si es muy complicado pues el baño. Pon tu música a todo volumen, igual la canción más ruidosa que tengas, un rock o un pop, lo que sea, un perreque, pero que suene muy duro y enciérrate. Lo primero que tenemos que hacer es respirar, respira profundamente y en tu mente trae esa imagen que es la que te está generando molestia en este momento o te está generando todo ese enojo. Puede ser la cara de tu exnovia, o la cara de tu exnovio, o de tu jefa, o de tu jefe, o del tráfico, o de la emoción que tú quieras sacar o trascender. Por ejemplo, si tienes un familiar que en este momento está enfermo por, ya saben, el bicho que está ahí, imagínate que esta almohada va a ser ese bicho, o peor, o igual de mal, si es una persona que tiene cáncer, imagínate que esto es el cáncer, o imagínate que esto es la persona que habló mal de ti, la persona en la que confiaste y que te traicionó, o inclusive tú mismo que dijiste, ¿por qué vuelvo a creer? Dale ese lugar, dale ese significado a esta almohada, cojín o lo que tú decidas, y lo que vas a hacer es, después de meditar, de recordar esta emoción, de sentirla, siéntela como si estuvieras viviéndola en ese momento, con todas tus fuerzas, con los ojos cerrados o con los ojos abiertos, como tú te sientas más cómoda, empieza a golpear esta almohada. Azótala, golpéala con tu puño cerrado, patéala si quieres, aviéntate las técnicas del santo o de tu luchador o luchadora favorita o favorito, pero descarga toda esa energía con esta almohada. Descarga toda esa ira que tienes contenida sobre este objeto. Ponle nombre y apellido si quieres, pero sácalo con él, con todo lo que sientes. Empieza a azotarlo, empieza a golpearlo y sentirás cómo la emoción va fluyendo. ¿Cómo lo vas a sentir? En tu estómago. En el momento en que sientas cómo tu estómago empieza como a producir este peristaltismo o estos movimientos involuntarios o maripositas en el estómago,
que sientas que tu estómago empiece como a temblar, es que estás sacando esa emoción. Necesitamos sacar esas emociones para que no se queden ahí estancadas y no las proyectemos a la primera oportunidad con quien menos debemos de hacerlo. Recuerda que a veces un golpe deja cicatrices para toda la vida. Ya nos rompamos ese patrón. Si tú sufriste violencia, con más razón, no la sigas fomentando. Siempre tendrás una almohada que te ayude a sacar esto. Gracias. Cuéntame cómo te va si haces esta terapia. Platícame cómo te sentiste, qué sentiste en tu cuerpo, cómo fue desahogarte de esta manera. Gracias por ser parte de este ejercicio. De verdad deseo que les ayude a poder canalizar sus emociones de una manera mucho más saludable. Y bueno, ya entrando en el siguiente tema, el día de hoy vamos a hablar del libro Shosha del autor Isaac Bashevis Singer. Les dejo aquí un poco acerca de su historia. El complejo y devastador siglo XX europeo tuvo entre tantas consecuencias una gran marea de cambios que harían que muchas cosas establecidas hasta entonces jamás volvieran a ser como antes, dejando terreno abonado para que escritores y artistas pronunciaran su perspectiva sobre formas de ver y entender el mundo, del que hoy apenas queda el recuerdo. Este fue el caso de Isaac Bashevis Singer, un nómada cultural cuya única patria estable y a la que se mantuvo siempre fiel fue su lengua, el Yiddish, a la que honró y terminó convirtiéndose en el único representante del Premio Nobel de Literatura que escribió en un idioma sin patria. Isaac Bashevis Singer nació en Radzymin, Polonia, en 1904, un país que en ese momento había dejado de existir de los mapas durante más de un siglo. Austria, Rusia y Prusia, la futura Alemania, se repartieron entre ellos lo que quedaba de Polonia. Aarón, el tercer hijo de una familia en la que por ambas ramas abundaban los rabinos, su padre estaba vinculado a la tendencia jasídica. En sus primeros años, su familia decidió trasladarse a Varsovia, entonces importante centro de cultura y espiritualidad judía, donde vivió desde muy pequeño en un barrio humilde. De sus vivencias en la casa familiar, en la que funcionaba el tribunal rabínico, donde la comunidad hebrea resolvía sus litigios, dejó testimonio en la colección de relatos de Kruchmalna. La Primera Guerra Mundial aportó un cambio importante. La derrota de los imperios alemán y austrohúngaro, así como los conflictos internos de la Rusia revolucionaria, permitieron la reconstrucción de una Polonia independiente después de 123 años de ausencia. Durante este periodo, su familia comenzó a pasar graves privaciones y junto a su madre y su hermano se trasladó a Bilgoray, en la frontera austriaca. Allí comenzó a estudiar el Talmud, aunque más tarde, junto a otros jóvenes cuyas inquietudes se dividían entre el sionismo y el bolchevismo, comenzó a interesarse por lecturas alejadas de la ortodoxia judía. Platón, Aristóteles, Schopenhauer y Kant, entre otros filósofos y autores. Pero el pensador que más influyó en su concepción del mundo y en su literatura fue Baruch Spinoza. Su hermano mayor, que permaneció en Varsovia, se había convertido en un periodista y escritor, y le ofreció trabajar como corrector de pruebas en una revista literaria en Yiddish, en la que él mismo escribía. Isaac aceptó y se trasladó a Varsovia, donde comenzó su carrera literaria. Ante la disyuntiva de escribir en hebreo o en Yiddish, optó por este último, porque es la lengua que tiene más palabras para definir a un pobre. En esos años, el joven Isaac alternó una intensa actividad literaria y cultural con apasionadas aventuras amorosas, de una de las cuales nació su único hijo. Su compañera Runya, de ideología comunista, fue arrestada y se trasladó luego con el niño a la Unión Soviética, expulsada más tarde de allí por sus actividades sionistas. Madre e hijo irían a Israel. La primera novela de Singer, Satán en Goray, se publicó en 1935 y ese mismo año, ante la creciente amenaza de invasión alemana a Polonia, emigró a los Estados Unidos, donde se reunió con su hermano que llevaba ya 2 años en Nueva York. Sus primeros trabajos en América fueron para el Jewish Daily Forward, periódico en el que publicó notas y relatos. Los primeros años en los Estados Unidos le parecieron desalentadores. En 1969 publicó La Mansión, que fue nominada para el National Book Award en 1978. Recibió el Premio Nobel de Literatura, única vez que se otorgó a un escritor en lengua yiddish.
Singer fue un destacado vegetariano durante los últimos 35 años de su vida, y a menudo incluía temas vegetarianos en su obra. En su última historia, El Matarife, describe la angustia de un matarife designado, tratando de conciliar su compasión por los animales con su tarea de darles muerte. Estimó que la ingestión de carne es una negación de todos los ideales y todas las religiones. ¿Cómo podemos hablar de derecho y la justicia si tomamos una inocente criatura y su sangre es derramada? Cuando se le preguntó si se había convertido en vegetariano por razones de salud, respondió: "No lo hice por mi salud, sino por la salud de los pollos". En 1986, escribió: "Cuando un humano mata a un animal para la alimentación, está descuidando su propia hambre de justicia. El hombre reza por la misericordia, pero no está dispuesto a extenderla a otros. ¿Por qué entonces el hombre debe esperar la misericordia de Dios? Es injusto esperar algo que usted no está dispuesto a dar. Es incoherente. Nunca podrá aceptar la incoherencia o la injusticia, incluso si se trata de Dios. Si viniese una vez de Dios diciendo: estoy en contra del vegetarianismo, yo diría: bueno, yo estoy a favor de ello. Así es como me siento firmemente en ese sentido". En la mayoría de sus obras, la temática es el ambiente y la vida de los judíos de Polonia, que el autor describe y juzga alternando la ternura y la crítica, a veces mordaz. Su prosa es muy elaborada. A menudo incluye detalles extraños o cómicos, y se aprecia en ella una constante de sentimentalismo y sorprendente sensualidad. Publicó 18 novelas, 14 libros para niños, numerosos ensayos, artículos y reseñas. Se ha traducido prácticamente en todo el mundo y es el escritor de su idioma más conocido. Murió en Miami en 1991. Gracias por compartirnos tus memorias, los fragmentos de tu vida en un mundo que hoy ya no existe, pero prevalecerá en las páginas de los libros que nos dejaste. Buen viaje, amigo, que el universo siempre te guíe. Como vimos, Isaac Bashevis Singer se desarrolló en un entorno en constante cambio. Polonia, cuando él nació, ni siquiera estaba definido como una nación, estaba repartido por muchos países. Él nos está relatando su historia desde su percepción en una Varsovia antes de la Segunda Guerra Mundial. Este libro Shosha está relatado en primera persona, es una narrativa y nos cuenta la historia del protagonista, que se llama Aaron Gradinger. Sus amigos le dicen Sutzik, que significa debilucho en yiddish. Es un libro que desde el primer momento te saca de tu zona de confort porque te hace empezar a investigar más temas. Yo nací en la Ciudad de México, en un país en el que predomina el catolicismo en su mayoría y hay religiones que son muy ajenas a nosotros, en este caso el judaísmo. Él nos empieza a platicar su vida de los 6 a los 8 años. Él nació en una familia que es hasídica, con H, hasídica, y desde ahí empecé a investigar qué significaba ser hasídico. La gran sorpresa que me llevé es que ese término ya ni siquiera existía, ahora se le conoce como hasídico. Para que conozcan más acerca de esta rama del judaísmo, yo me puse a investigar, pero no quería darles información errónea. Entonces, una de mis terapeutas es judía, entonces le pregunté a ella y me dijo: mira, ve la serie que está ahorita en Netflix, que se llama Poco Ortodoxa, y esta es la rama del judaísmo que es como un poco extremista y es la que profesaba justamente nuestro amigo Aarón. Su papá era rabino y él creció en este contexto pues muy religioso y empapado como de esta información. Él nos cuenta la historia que él vive en su barrio de Krochmalna, que era el barrio judío que existía en ese entonces en Varsovia. Él cuenta que a pesar de que su familia tenía más de 600 o 700 años viviendo en Varsovia, ellos vivían en este lugar que podría considerarse un gueto antes de que existieran los mismos guetos que vino a traer la Segunda Guerra Mundial, ya que ellos no hablaban ni siquiera polaco, hablaban plenamente en yiddish o sus lenguajes y profanaban su religión. Toda la comunidad vivía ahí. Entonces era como vivir en una pequeña nación dentro de una gran nación. Esto es muy interesante porque cuenta la manera en cómo él veía el mundo y cómo los de afuera los veían a ellos. Hay una parte del libro, no se los voy a spoilear, la verdad es que a mí no me gusta spoilear los libros, ni las películas, ni nada, solo les comparto como lo que a mí me llamó mucho la atención. Y es que nos cuenta que Aarón, cuando iba en alguna de las ocasiones, en un día que era muy sagrado para ellos, imagínense como la Semana Santa, en el que toda la gente se queda en su casa, pero él no era religioso, a pesar de haber crecido en una familia demasiado religiosa. Él se hizo escritor
y él se dedicó como a cuestionar muchas cosas. Nos cuenta que en esta festividad, cuando todo el mundo estaba en su casa rezando y demás, él se salió porque él tenía un compromiso que ver, porque era escritor, y entró a una barbería a que le cortaran la barba, ¿no? Entonces él no habló, él dice que solo entró y instantáneamente el señor de la barbería lo empezó a rasurar y le empezó a decir: ¡ay, cómo se ve! Que hoy es un día muy importante para los judíos porque están todos encerrados en su casa, pero hablando de una manera terrible de los judíos, ¿no? Y él te cuenta cómo se siente como nervioso de: este tipo tiene una navaja en mi garganta y si ahorita sabe que yo soy judío posiblemente me va a degollar, porque de verdad la manera en que el señor de la barbería se empieza a expresar de los judíos siendo polaco es terrible, ¿no? Como de: qué bueno que ya viene Hitler casi, ¿no? Entonces te das cuenta como hay mucha intolerancia dentro del mismo Polonia hacia ellos como judíos antes de que llegara la guerra, ¿no? La verdad es un tema súper fuerte que conocerlo desde la percepción de alguien que estuvo ahí cambia inclusive como tu percepción o conocimiento que tienes acerca de un tema tan terrible como la Segunda Guerra Mundial. Nos va contando la historia de Aarón, cómo se va desenvolviendo a lo largo de personas tan importantes en su vida como sus padres, sus amigos, Shosha, que es su mejor amiga de la infancia, y él cuando crece pues es aparte todo un rompecorazones porque tiene romances con 4 mujeres. Betty, que es una artista judía que fue a hacer fama en Estados Unidos y está casado con un hombre de muchísimo dinero que cumple todos sus caprichos. Tekla, que es una chica polaca, que es la que se encarga de hacerle el servicio en su departamento que él vive. Celia, que es su novia, que es una chica marxista que cree que el gobierno de Rusia va a ayudar a Polonia, va a haber un cambio. Nos vamos a dar cuenta después que esto es una mentira, ¿verdad? Pero ese sueño que tiene la juventud de que de verdad va a haber justicia alguna vez por parte de los políticos, que lamentablemente en muy pocas ocasiones llega a suceder. Y Dora, que es una mujer adinerada, culta, judía, que está casada, pero que vive en una relación como poligámica con su esposo y son personas súper inteligentes e interesantes. Mi personaje favorito de este libro sin duda es Morris Feitelson, que es un profesor que no está casado, no tiene hijos y que es el mejor amigo de nuestro personaje Tsutsi. Y Aaron describe a Feitelson como si fuera una mezcla entre Arthur Schopenhauer, entre Oscar Wilde y entre Salomón Mormon. Entonces, imagínense el tipo de personaje que es este. La verdad se avienta unos diálogos interesantísimos. Les voy a leer uno que a mí me encantó porque te atrapa, es súper existencialista, cuestiona todo lo que establecido, a pesar de que es una persona que lleva una religión, pues que medio ejerce, pero cuestiona todo, ¿no? Chequen lo que dice. Yo estaba ansioso por irme a casa y ponerme a trabajar, pero Feitelson había empezado a explicar una expedición de almas que se disponía a iniciar. El psicoanálisis no era la solución, dijo. El paciente acude al analista para ser curado, es decir, para hacerse igual a los demás. Quiere librarse de sus complejos y se supone que el analista ha de ayudarlo en este esfuerzo. Pero, ¿dónde está escrito que el remedio es mejor que la enfermedad? Los que tomaran parte en su expedición de almas no se verían coartados por ninguna restricción. Nos reuníamos en una habitación una noche con las luces apagadas y daríamos rienda suelta a nuestras almas. Ha de concedérsele al hombre el valor de revelarse a sí mismo y a otros lo que verdaderamente desea. Los auténticos tiranos no fueron los que reprimieron al cuerpo, que, de todos modos, está confinado, sino los que esclavizaron al espíritu. Supuestos liberadores, todos ellos han sido sojuzgados del alma, dijo Feitelson. Y así como este tipo de conversaciones y de diálogos interesantísimos se desarrollan en todo el libro, la verdad a mí me encanta. Hay una parte donde Betty, que es una de sus amantes de él, dice: ningún lugar carece de vulgaridad, pero la vulgaridad de Coney Island es de clase especial, amistosa, con una tolerancia que dice: yo juego a lo mío y tú juegas a lo tuyo. Mientras paseaba por allí y comía un perro caliente, así es como les llaman a las salchichas, se me ocurrió pensar que estaba contemplando el futuro de la humanidad. Puede incluso llamarse el tiempo del Mesías. Algún día todo el mundo comprenderá que no existe una sola idea que realmente pueda considerarse verdadera, que todo es un juego,
nacionalismo, internacionalismo, religión, ateísmo, espiritualismo, materialismo, incluso el suicidio. Tú sabes, Xochitl, que soy una gran admiradora de David Hume. A mi modo de ver, es el único filósofo que no se ha quedado anticuado. Es tan moderno y claro hoy como lo fue en su tiempo. Es un libro que todo el tiempo te hace cuestionarte, que todo el tiempo te hace pensar, que te envuelve en sus diálogos. Sinceramente se los recomiendo si estás en un momento en el que tienes el tiempo para leer un buen libro de un premio Nobel de la literatura. Este puede ser el adecuado. Y si este es el primer video que te recomiendo en este canal, es porque justamente habla de la resiliencia. Cómo a pesar de que estemos viviendo tiempos demasiado duros, nuestro protagonista se encontraba en medio de la Segunda Guerra Mundial, sabía que Hitler venía y que el destino que les iba a deparar a ellos por el solo hecho de profesar una religión, que era ser judíos, significaba la muerte, la tortura o cosas terribles, pero el mayor de sus males era sobrevivir, era conseguir dinero para comer ese día, era sus crisis existenciales que tenía o sus problemas amorosos, o el regreso de Shosha a su vida. Y te das cuenta que ante esos momentos de adversidad y de introspección tan necesarios es cuando puedes encontrar la luz. Es cuando tienes que verle lo trascendental y entender el mensaje que hay detrás de toda esta experiencia, por muy negativa que sea. Este libro nos va a ayudar a darnos cuenta también lo importante que es ser tolerantes. Lo importante que es no juzgar a las personas porque no piensen o porque no actúen como nosotros lo hacemos. Cada persona tiene su historia y de verdad no creo que exista una sola persona que pueda juzgar al otro por sus acciones, porque cada una y cada uno tenemos nuestra sombra y tenemos nuestro lado oscuro que también hay que aprender a identificar. En este libro hablan de temas tan fuertes como la migración, que es un tema que a nosotros como sociedad nos sigue generando demasiado conflicto y no entiendo por qué, si somos ciudadanos del mundo. El mundo es para todas y todos, no importa tu especie, no importa tu creencia. Es un mundo que es tan vasto y tan lleno de sabiduría que todos debemos de compartirlo. En lo personal, yo salí de la Ciudad de México y me vine a vivir a Mérida y aquí fue la primera vez que sentí como esa discriminación, por así decirlo, por no haber nacido aquí en Yucatán. A pesar de ser mexicana, el hecho de haberme venido a vivir a otro estado como Mérida no había sido problema hasta que un día en una visita en el trabajo en el que estaba, me tocaba visitar hospitales y hablar con doctores y demás. Un doctor me preguntó, oye, ¿de dónde eres? Y le dije, de aquí, de México. Y me dijo, no, pero ¿dónde naciste? Y yo, pues en la Ciudad de México. Y fue así de, pero así con una cara de molestia y como que su actitud cambió y yo, pero bueno, ¿eso qué tiene, doctor? Al final del día somos y todos somos mexicanos y queremos lo mejor para el país y para nosotros mismos, ¿no? Y como que ya su actitud cambió, pero es a lo que voy. No podemos estar juzgando a las personas porque vienen de otro país. Todo el mundo se mueve porque está buscando un mejor destino, un mejor futuro. Y tu mente homo sapiens, recuerda que cada que me pongo los lentes, es esa mente homo sapiens, esa mente que cuestiona, que juzga, ese ego, ese cerebro que a todo le quiere dar justificación. Oye, Polska, pero cuando llegan personas de otro lugar, seguramente vienen a robarnos el trabajo o casi todas las personas que son ladronas, posiblemente son inmigrantes. Y yo te voy a decir, claro que no, porque el trabajo está ahí y ese trabajo, si tú no sales y lo buscas, se lo va a quedar otra persona igual. Escucho muy seguido eso de que va a llegar una persona de fuera a robarte el trabajo. No te va a robar nada si tú no lo sales a buscar. Y si a ti ya te pasó que una persona de otro país o de otro estado te quitó tu trabajo, posiblemente es un área de oportunidad para buscar otro tipo de mejoras en tu conocimiento, en tu educación o algo que te incite o te motive a seguir avanzando y a seguir progresando y no quedarte estancado en tu zona de confort. El punto es seguir evolucionando, el punto es seguir aprendiendo, seguir descubriendo, seguirnos actualizando, no solamente quedarnos con lo que tenemos. Entender que debemos de ser tolerantes porque tal vez tú o yo el día de mañana necesitemos migrar a otro lugar y trata al prójimo como quieras que te traten a ti. Nadie tiene la vida resuelta, lo único seguro que tenemos es nacer y morir. De ahí en fuera nada está escrito. Entonces siempre trata a los demás y a las demás como quieras que te traten a ti. Porque el hecho de migrar a otro lugar es algo cabroncísimo. O sea, perdón por la palabra, pero el hecho de irte de tu casa, de dejar a tus amigos, el lugar en el que creciste atrás,
Es muy difícil. De verdad, si viviéramos en un mundo ideal, nadie necesitaría migrar por sobrevivir o por buscar o aspirar a algo mejor para sí mismo y para sus hijas o hijos. Entonces seamos un poquito más tolerantes y comprendamos la historia de las demás personas, pongámonos en su lugar. Este libro me encanta porque por un momento dejé de ser Polska y me convertí en Aarón. Por un momento me quité todos mis prejuicios y entré en un personaje que había crecido con ideas y con mentalidad diferentes a las que yo crecí. Y eso me hizo abrir aún más mi panorama y comprender que la vida no tiene que ser de X o Y manera. La vida es infinita y es algo que voy a seguir mencionando seguramente en este canal, porque cada quien va creando su historia. Creemos una historia de amor, de tolerancia, de comprensión y de tratar a los demás como quisiéramos que nos traten a nosotros y a nosotras mismos. Eso, te lo juro, y lo vamos a ir viendo a lo largo del canal, es una de las claves para poder empezar a crear y proyectar una realidad hermosa para nosotras y nosotros mismos. Trata a los demás como te gustaría que te trataran. Y creo que eso es algo que todas las religiones comparten. Adquiriendo la información correcta y el mensaje indicado, ese es uno de ellos. Trata a tu prójimo como quieras que te traten a ti. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias por darse el tiempo. Si les gustó este video, compártanlo. Si les dejó algo que les puede ayudar a ustedes y a sus prójimos, compártanlo. El punto es que esta información siga llegando a más personas y sigamos creciendo como comunidad. Les dejo, ya no sé ni de qué lado, pero de alguno de estos lados mis redes sociales para que nos sigan. Muchas gracias, lectonautas. Que el universo siempre conspira a su favor y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Buena vibra!